Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo del espectáculo para traerles una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y créanme, no los dejará indiferentes. Si son seguidores de las series turcas, de esas que nos atrapan con sus historias y sus protagonistas carismáticos, sabrán de quiénes estamos hablando. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy sobre Can Yaman y Demet Özdemir los va a sorprender. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intriga, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos cada semana. La pareja que conquistó a millones de corazones con su química innegable en la pantalla, y que ha sido objeto de innumerables rumores y especulaciones a lo largo de los años, parece estar de nuevo en el ojo del huracán mediático. Pero esta vez, no se trata de un simple rumor pasajero o una fotografía casual. Estamos hablando de algo mucho más grande, algo que podría redefinir la relación entre estos dos ídolos. El 4 de noviembre de 2025, una fecha que para muchos fans ya está marcada en el calendario, es la que trae consigo esta noticia impactante. Y ustedes, como siempre, serán los primeros en enterarse de todos los pormenores aquí. Para poner un poco en contexto, recordaremos brevemente el fenómeno que supusieron Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Su participación en la serie Erkenci o Pájaro Soñador fue un auténtico bombazo. La historia de amor entre Candivit y Sanemein conquistó al público de manera arrolladora. La química entre Can y Demet era tan palpable, tan eléctrica, que para muchos fans la ficción traspasó la pantalla. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo hacía pensar que su relación iba más allá de los guiones. ¿Y es que quién no se enamoró de ellos dos juntos? Eran la pareja perfecta, el sueño de muchos espectadores. El éxito de Erkenci no se limitó a Turquía, la serie se convirtió en un fenómeno internacional, traducida y emitida en decenas de países, catapultando a sus protagonistas a la fama mundial. Los fans, tanto los turcos como los internacionales, crearon un fervor sin precedentes alrededor de la pareja, analizando cada uno de sus movimientos, cada interacción pública, buscando indicios de que lo que veíamos en pantalla era una extensión de su vida real. Tras el rotundo éxito de Erkenci, la vida de ambos actores tomó rumbos diferentes, pero el recuerdo de su unión en la pantalla, y las esperanzas de que esa magia se repitiera en la vida real, nunca se disiparon por completo entre sus seguidores. Ha habido idas y venidas, rumores de posibles reconciliaciones, declaraciones ambiguas y, por supuesto, la constante presión mediática. Cada aparición juntos, cada like en redes sociales, era analizado con lupa por la legión de fans que anhelaba verlos de nuevo como pareja, dentro o fuera de la pantalla. Es un fenómeno que se repite en la industria del entretenimiento, donde la conexión que los actores logran con el público puede ser tan fuerte que los fans se sienten parte de sus vidas. Esta devoción de los seguidores ha creado una dinámica única en la industria turca, donde las parejas de pantalla a menudo mantienen un aura de misterio y anticipación que trasciende sus proyectos. Ahora, ¿ha sucedido exactamente el 4 de noviembre de 2025 para que la noticia sea tan sorprendente? Aquí es donde entra la intriga. Las fuentes más fiables y los murmullos que han llegado a nuestros oídos apuntan a una colaboración profesional que va a dejar a todos con la boca abierta. No estamos hablando de una simple aparición en un evento o un saludo cordial. Se trataría de un proyecto conjunto que los volvería a unir de una manera muy significativa, un proyecto que además se presenta con un giro inesperado. La clave está en que no es solo un regreso a la actuación juntos, sino algo que va más allá, algo que implica una implicación más profunda y estratégica en la creación del contenido. Algunos rumores sugieren que podría ser una nueva serie de televisión. Pero no cualquier serie. Se habla de un proyecto con un presupuesto ambicioso, un guión que promete ser tan adictivo como Erkenci, pero con una temática más madura, quizás explorando roles completamente diferentes a los que nos acostumbraron. Imaginen a Can y Demet en un drama intenso, o tal vez en una comedia negra, desafiando las expectativas y demostrando su versatilidad como actores. La posibilidad de verlos trabajar codo con codo de nuevo con un guión a la altura de su talento, es algo que ilusiona a muchos. Se especula que esta nueva serie podría tener un alcance internacional aún mayor, apuntando a mercados que antes solo soñaban con tenerlos como protagonistas de un proyecto conjunto. El tipo de historias que podrían explorar es vasto, desde romances complejos y llenos de obstáculos, hasta thrillers psicológicos o incluso dramas históricos.
ricos, permitiéndoles mostrar facetas de su actuación que hasta ahora no hemos tenido el placer de presenciar. Pero ahí no acaba la cosa. Otra vertiente de la noticia, y esta es la que realmente ha disparado las alarmas y la emoción, es la posibilidad de que esta colaboración no se limite únicamente a la actuación. Se comenta, y los susurros son cada vez más fuertes, que podrían estar involucrados en la producción. Sí, han oído bien. La idea de que Can Yaman y Demet Özdemir no solo protagonicen, sino que también tengan un rol en la concepción y desarrollo de un proyecto, es fascinante. Esto les daría un control creativo sin precedentes y les permitiría plasmar su visión artística de una manera mucho más directa. Este salto a la producción no sería algo trivial, implicaría una inversión de tiempo, energía y posiblemente capital, demostrando un compromiso serio con la industria y su deseo de moldearla. ¿Podrían estar planeando algo completamente innovador? ¿Una serie interactiva? ¿Un formato que explore nuevas formas de contar historias? La incertidumbre es lo que alimenta la expectación, y en este caso, la expectación es mayúscula. La fecha del 4 de noviembre de 2025 marca el inicio de una nueva era para ellos, un momento clave que podría catapultarlos aún más alto en el panorama internacional. La producción ejecutiva o incluso la creación de sus propios proyectos les permitiría seleccionar historias que resuenen con ellos personalmente y que quizás aborden temas que consideren importantes, tanto a nivel cultural como social. La posibilidad de que estén forjando un camino propio, independiente de los estudios tradicionales, es una perspectiva emocionante para el futuro del entretenimiento turco y su presencia global. Pensemos en las implicaciones. Si realmente están embarcados en un proyecto de producción, esto demuestra una madurez profesional y una ambición que va más allá de ser meros intérpretes. Significaría que están listos para tomar las riendas, para crear sus propias oportunidades y para dejar su huella en la industria de una forma más profunda. Y por supuesto, la química que demostraron como actores podría trasladarse a la forma en que colaboran detrás de cámaras. ¿Sería una colaboración fluida y creativa? ¿Desafíos que superarían juntos? Las preguntas se agolpan. La transición de actores a productores es un camino que han tomado otros grandes nombres de Hollywood y la industria cinematográfica, y ver a Can y Demet hacer lo mismo podría ser un testimonio de su crecimiento y visión a largo plazo. Podrían estar buscando contar historias más personales o innovadoras, que no siempre se encuentran en los proyectos convencionales. Además, consideremos el momento. Ambos actores han tenido carreras exitosas por separado desde Erkenci-Kuş. Can Yaman ha explorado proyectos internacionales, como El Turco en Italia, ganando una legión de fans más allá de sus fronteras. Su incursión en el mercado italiano con un proyecto de gran envergadura, demostró su ambición y su capacidad para conectar con audiencias diversas. Ha trabajado en producciones que lo han llevado a diferentes escenarios y ha enfrentado el desafío de actuar en un idioma que no es el suyo, lo cual es un logro considerable. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado brillando en producciones turcas de gran éxito, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de su país. Ha participado en series que han mantenido la alta calidad que sus seguidores esperan, y ha demostrado una notable capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde roles románticos hasta personajes más complejos y dramáticos. Ahora, reunirlos de nuevo y con un rol tan significativo, no es una decisión que se tome a la ligera. Debe ser un proyecto que realmente les apasione, algo que les motive a volver a compartir escenario y, quién sabe, quizás algo más. Esta convergencia de sus exitosas carreras individuales hace que su regreso conjunto, y en esta nueva capacidad, sea aún más significativo y anticipado. La noticia ha corrido como la pólvora en los foros de fans, en las redes sociales y en los medios especializados. Los debates están a la orden del día. ¿Será una serie de romance como la anterior, pero con un toque más adulto? ¿O se atreverán con géneros completamente diferentes? ¿Qué tipo de historias les interesaría contar a ellos como productores? La verdad es que mientras no haya una confirmación oficial detallada, todo es especulación, pero la especulación, en este caso, es deliciosa. Los fans han estado especulando salvajemente, creando teorías que van desde la posibilidad de una secuela de Erkenci-Kuş, con un giro inesperado, hasta proyectos completamente originales que exploran temáticas sociales o incluso ciencia ficción. La creatividad de los seguidores es un reflejo de la emoción que esta noticia ha generado. Lo que sí parece ser un hecho es que este proyecto, cualquiera que sea su naturaleza exacta, tiene el
potencial de ser un gran éxito. La combinación de su atractivo, su talento y el carisma que desprenden, sumado a la posibilidad de una producción ambiciosa y quizás un guión innovador, augura un futuro brillante. Si logran combinar su fuerza como actores con una visión creativa detrás de cámaras, podrían estar creando un precedente para otros artistas turcos. La sinergia que demostraron en Erkencikus fue legendaria, y si pueden replicar esa magia en un entorno de producción, los resultados podrían ser extraordinarios. La expectativa es palpable y la industria estará observando de cerca este movimiento. La fecha, 4 de noviembre de 2025, se convierte así en un punto de inflexión. No solo para Can Yaman y Demet Özdemir, sino también para la industria del entretenimiento turco, que una vez más demuestra su capacidad para crear contenidos que cautivan a nivel mundial. Este movimiento estratégico podría marcar un antes y un después en sus carreras, demostrando su evolución como artistas y emprendedores. El hecho de que estén dispuestos a asumir roles de mayor responsabilidad en la producción indica una madurez y una ambición que van más allá de la actuación. Podrían estar sentando las bases para una nueva era en la producción de contenido turco con un enfoque en la calidad, la innovación y el alcance global. Y mientras esperamos ansiosamente más detalles, les invitamos a que compartan con nosotros sus propias teorías y expectativas. ¿Qué les gustaría ver en este nuevo proyecto de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué papel creen que jugarán en la producción? Déjenos sus comentarios abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación activa en nuestra comunidad es lo que hace que este canal sea tan especial. Queremos escuchar sus ideas más locas y sus esperanzas más profundas. ¿Creen que volverán a interpretar a una pareja romántica? ¿O quizás explorarán géneros totalmente diferentes? ¿Se atreverán con algo experimental? La conversación está abierta. En resumen, la noticia que ha impactado a todos el 4 de noviembre de 2025 gira en torno al regreso de Can Yaman y Demet Özdemir a un proyecto conjunto, que además podría incluir su participación en la producción. Esto ha generado una ola de expectación y especulaciones sobre la naturaleza del mismo, pero lo que es seguro es que se trata de un movimiento profesional muy significativo para ambos. La fecha, el proyecto y la posible incursión en la producción, todo apunta a que estamos ante uno de los anuncios más importantes del año en el mundo del espectáculo turco. Ha sido un placer compartir esta intrigante noticia con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que, al igual que nosotros, estén contando los días para saber más. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen a estos talentosos actores y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas primicias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.